Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Ferrocarril Ruta de la Plata. La mítica línea Palazuelo-Empalme a Astorga. Un recorrido visual por toda la línea. Episodio 19. De silo en silo. Efectivamente, vemos un silo al fondo y allí está la estación en el punto kilométrico 266-100. Granja de Moreruela y Villafáfila. Nos habíamos quedado en el anterior episodio en la localidad, en la estación de Manganeses, y seguimos en tierras de la provincia de Zamora. Vamos avanzando kilómetro a kilómetro, estación tras estación. Avanzamos en el espacio y también en el tiempo. Empezamos el episodio de hoy en el año 1984, el mes de diciembre. En la anterior foto veíamos cómo estaba, cuál era el estado de la vía en ese último mes, ese mes fatídico. Y aquí vemos cómo era la estación de la granja de Moreruela y Villafáfila. Ya está aquí el automotor Maybach del museo, donde su personal realizó pues algunas fotografías e inventario de material histórico que había en la línea. Y aquí vemos a la gente esperando el tren, porque además del Maybach va a aparecer otro automotor. Los prolegómenos en la estación. El estado de conservación de la estación era bastante bueno. Y además, tanto esta estación como las próximas tienen unos importantes silos de cereal que desgraciadamente no supieron aprovecharse para el transporte ferroviario. Un común denominador que tienen muchas estaciones y muchos municipios de esta línea. El ferrocarril y Renfe no supieron aprovechar el gran potencial para el tráfico de mercancías. Se hace de rogar la llegada de uno de los últimos trenes del año 1984 en la Ruta de la Plata. Como podemos ver, al fondo había una caseta que también se conservaba muy bien y algunos detalles como la cartelería unificada de los años 70, el reloj y también la caseta de enclavamientos. Todo tenía un estado bastante aceptable. La mayoría de los andenes de las estaciones, como podemos ver aquí, eran de tierra. No se complicaban mucho la vida a la hora del mantenimiento. Eran andenes bastante espartanos y además con una iluminación justa para poder realizar el trabajo nocturno. Y después de mucho esperar, al fin llega nuestro tren. Se trata del ómnibus Ferrobús Astorga-Salamanca. Y como he comentado en otros episodios, este tren era ómnibus y ferrobús porque cuando los ferrobuses se averiaban, pues Renfe tenía que poner un tren con material convencional. En esos años, últimos años de la línea, solía ser una locomotora de la serie 333 y coches de la serie 5000. Los viajeros en esos últimos años no sabían qué tren iban a coger, si era un ómnibus o un ferrobús, ya que el material autopropulsado, los automotores ferrobús, pues tenían muchas averías y bastantes problemas. Esta es la versión modernizada que tuvo la serie 591 de Renfe, con los colores exteriores rojo y crema, y además el interior tenía unos asientos más blandos y más cómodos que los que tuvo en origen esta serie.
Otra imagen de este cruce de dos automotores míticos en el ferrocarril español, el automotor Maybach y el ferrobús. Dos épocas muy diferentes. La remodelación consistió, además de la decoración exterior, consistió en el cambio de focos, el interiorismo. También algunos recibieron algunos motores Pegaso que eran relativamente nuevos o que tenían menos kilometraje, pero aún así los ferrobuses tenían muchas averías. Además, muchos ferrobuses que estaban ya muy delicados mecánicamente en esa época tenían la velocidad limitada. Por la Ruta de la Plata, su velocidad máxima solía ser de 60 km por hora, ya que en los últimos años de vida de la línea fueron limitadas las velocidades de estos trenes. Poco tiempo antes, unos años antes, un ferrobús cerca de Zamora tuvo un accidente con el triste balance de una mujer fallecida y varios heridos. Renfe no se la quiso jugar y puso estos trenes prácticamente a paso de huevo. Otra imagen más donde podemos ver el rótulo de la estación, que es diferente al del resto de la línea, y también, a mano izquierda, la curiosa topera que existía en la estación. Tenéis disponible en las listas de reproducción del canal de Meijo Ferroviario, en monográficos de material motor, un vídeo dedicado, un reportaje a la serie 591, a los míticos ferrobuses de Renfe. Una imagen más que pasará a la historia. El personal de andén, el jefe de estación, los viajeros, el cruce de trenes en esta estación. Algo que no se volverá a ver más. De hecho, cuando se cerró la línea, el 1 de enero de 1985, por aquí, que yo sepa, no circularon trenes de mercancías. Hubo otros puntos de la línea donde sí que los hubo, pero aquí no volvió a circular ningún tren. Durante bastante tiempo, desconozco si en este año 1984 era así, pero durante bastante tiempo hubo dos servicios entre Astorga y Salamanca con ómnibus ferrobús, aunque en los horarios de Renfe oficialmente ponía ferrobús, a efectos de circulación, en los documentos internos de circulación de Renfe se ponía tren ómnibus ferrobús, como vimos en otro de los episodios, porque ni siquiera se sabía qué material iba a realizar el servicio, por los problemas de fiabilidad que tenían los ferrobuses. Una bonita foto donde podemos ver el cruce de los trenes, la estación y uno de los contrapesos que accionaban los cables metálicos, que a su vez estaban conectados a los aparatos de vía, a los desvíos, que técnicamente se llaman aparatos de vía por los trabajadores del ferrocarril. Si bien un Consejo de Ministros cerró la Ruta de la Plata, un Consejo de Ministros celebrado en ese año 1984, también hay que recordar que el estado de la línea era bastante precario. Mala calidad de vía, de aparatos de vía, muchas averías, por lo general, en el material móvil, las limitaciones de velocidad que ya hubo en los últimos años. Algunos trenes en la década de los 70 podían circular a 100 km por hora. Y si no me equivoco, incluso los trenes TER en estos últimos años tenían esa limitación de 60 km por hora. En fin, todo lo que necesita el viajero para no coger el tren y comprarse un automóvil, que en aquella época pues había más facilidades de pago y España se motorizó en la primera mitad de los años 80 a una velocidad bastante grande. Hoy en día, la inmensa mayoría de los habitantes de estos pueblos del oeste español tienen su propio automóvil, furgoneta, vehículo agrícola, en fin. ¿Para qué quieren el tren? Buena pregunta.
Cambiamos. Nos vamos al túnel del tiempo. Misma estación, cambio de época. Meijo ferroviario se perdió por esta zona en el año 2011 con unos colegas suyos. Y pudimos hacer algo de arqueología ferroviaria. Aquí podemos ver cómo en aquel año la estación había sido convertida en vivienda, afortunadamente. Y además tenía algo de jardín, algo de parras también. Estaba, dentro de lo que cabe, muy bien cuidado, afortunadamente. En ese año, 2011, todavía existían las vías. Hace cosa de unos años, dichas vías fueron levantadas. Se presentaron allí unas máquinas, lo levantaron todo y se lo llevaron. Además es curioso, Adif y estas empresas privadas cuando levantaron los carriles mintieron y dijeron que todo el material iba a una fundición, cuando todos sabemos que el negocio era levantar las vías, pagarle un dinerito a estas constructoras que son amigas de los típicos pueblos, diputaciones, etcétera, y hacer negocio con el levante de vías. Eso lo sabemos todos, ¿no? Y conviene recordarlo, para que no nos despistemos y podamos ver la verdad como es. Las vías existían, pero se veían poco, porque había bastante vegetación. Podemos ver aquí a mano izquierda el muelle, que tenía también un estado aceptable de conservación, y al fondo los silos, uno de los silos de cereal, de los muchos que hay en esta zona de la provincia de Zamora. Una imagen del lado vías de esta estación, donde también se puede ver el muelle de fondo, y aquí sí que se pueden ver un poco las vías y el andén. Estación con nombre largo, Granja de Moreruela Villafáfila, que realmente daba servicio a dos municipios diferentes, algo muy típico en la Ruta de la Plata. Bastantes de estas estaciones estaban en mitad de la nada, lejos de los pueblos, porque realmente el servicio era de tipo comarcal, para dar servicio pues a una comarca, a un área, incluso a zonas que son fincas más que municipios. Y saltamos, nos vamos a la siguiente estación, que en este caso es un apeadero, punto kilométrico 270-700, Santovenia. Este lugar nunca tuvo estación. El apeadero fue construido en la década de los años 30 y actualmente ya no queda nada. Fue demolido ya hace bastantes años. Creo que incluso la demolición fue anterior al cierre de la línea. Hay bastantes estaciones y apeaderos, como hemos visto en anteriores episodios, que fueron posteriores a la inauguración de la línea. Ya en el siglo XX, en la década de los 20 y de los 30, incluso en la posguerra, se construyeron algunos de estos apeaderos para ampliar los servicios de la Ruta de la Plata, de la línea Palazuelo-Empalme a Astorga. Y damos otro salto en el espacio y en el tiempo. Punto kilométrico 278-200. Barcial del Barco. Vamos a hacer un poco de arqueología ferroviaria. Continuamos en el año 2011. El mismo día que las imágenes que hemos visto antes de la anterior estación. Estas son las vías que van dirección a Zamora, unas vías que ya no existen, porque todo este tramo que hemos visto hasta ahora fue levantado hace pocos años para hacer el ring-ring caja, el negocio de las vías verdes, que es un negocio encubierto que consiste en levantar vías y pagar a algunos por hacer el trabajo. Luego se ven 4 ciclistas y los caminos no tienen mantenimiento. Crece la hierba, aparecen los charcos y los baches y prácticamente no tienen mantenimiento las vías verdes.
Una imagen de la estación Lado Calle, una estación que también, por fortuna, se convirtió en vivienda. No a las vías verdes, no al engaño de las vías verdes, y sí a la explotación de los ferrocarriles cerrados utilizando biciclonetas, vehículos ligeros y haciendo una conservación del patrimonio histórico ferroviario español. No tengo nada contra los ciclistas. De hecho, quien les habla montó en bicicleta durante muchos años y en Castilla, en León, en el oeste español, por lo general, en el mundo rural hay muchísimos caminos y muchísimos itinerarios bonitos, caminos rurales para montar en bicicleta de montaña. No son necesarias las vías verdes. Aquí en esta zona de España nos sobran los caminos para poder utilizar bicicletas de montaña. Y una toma del lado vías de esta estación que afortunadamente se ha convertido o en vivienda o en una especie de casa de aperos para uso agrario. El modelo de estación más habitual en la Ruta de la Plata, las estaciones de tipo pueblo o de tercera clase, como se llamaban, cuando se inauguraban los ferrocarriles en España en el siglo XIX, que había estaciones como de varios tipos, de varias categorías diferentes, una para las grandes ciudades, otra de tipo más pequeño, como por ejemplo pueden ser Béjar o también Plasencia, y luego este era el modelo de estación más habitual en las zonas rurales, el más numeroso en la línea. Las vías de acceso al muelle y a otro de los silos, de los grandes silos que hay por esta zona de España. Entre silo y silo, pues sí, aquí hay muchísimos silos de cereal e instalaciones que podrían tener uso ferroviario para mercancías, pero nada, parece que Renfe nunca tuvo interés en explotar esta zona. El declive del oeste español, que a pesar de su gran potencial económico, se desaprovecha totalmente. Esperemos que en los próximos años las cosas puedan cambiar y puedan mejorar. Al fondo también se puede ver la salida de la estación, dirección Benavente y también dirección Astorga, donde vamos a ir en el próximo episodio. Ya la próxima estación es Benavente y el próximo episodio de Ruta de la Plata pues se va a dedicar a este punto importante en la línea. Aquí vemos con más detalle el muelle de carga con la repisa caída, pero bueno, no era malo tampoco el estado de conservación, no se había ido abajo, y el imponente silo que también hay en esta localidad de Barcial del Barco. Potencial hay, pero no hay interés por las administraciones públicas, aunque sí los ayuntamientos últimamente están preocupados y les gustaría la reapertura de la Ruta de la Plata. De hecho, la mayoría de los ayuntamientos sí que lo defienden, incluso las diputaciones provinciales, pero ni Adif ni el gobierno central están interesados en reflotar la Ruta de la Plata. Solamente hablan de vez en cuando, por allí, por el gobierno central y por el Ministerio de Transportes, de un posible AVE por el oeste español, pero me parece un poco de ciencia ficción. Un detalle de los famosos contrapesos de la Ruta de la Plata, cuando el accionamiento de los aparatos de vía era mecánico, con cables metálicos y con enclavamientos. Me hace mucha gracia, pero de hecho lo del AVE no es ninguna fantasmada. Por lo visto que hay planos y mapas por ahí del Ministerio de Transportes que lo prevén a muy largo plazo, una línea de alta velocidad por el oeste español. Pero me parece algo descabellado. Esta línea, con una simple vía nueva que podría ser reciclada con traviesa de hormigón, carril soldado, unos pocos trenes de mercancías y algunos de viajeros podrían funcionar perfectamente sin ningún problema. No es necesaria una inversión multimillonaria.
Igual que para levantar las vías hubo negocio, estoy seguro que montar una vía nueva también beneficiaría mucho a la construcción en general, a las empresas constructoras. Una ruta de la Plata con vía nueva, traviesa de hormigón, carril soldado, fibra óptica, que no valdría demasiado dinero, solamente con los trenes siderúrgicos que van de Asturias a la frontera portuguesa, el tren cementero que va a Salamanca y algún que otro tren de viajeros para unir capitales de provincia, sería más que viable. No es necesario invertir cientos de millones de euros que son necesarios para cosas más importantes. Con una pequeña inversión, esta línea podría funcionar perfectamente. Un viejo cartel con la galleta de Renfe, el famoso logotipo que tuvo la compañía en los años 70, 80 y parte de los 90. Nos advierte que esto ya pertenece a la delegación de León. Aunque estemos en la provincia de Zamora, por lo visto, esto se gestionaba seguramente desde el mantenimiento de infraestructura por la delegación de León. Allí sigue existiendo un CTC, un control de tráfico centralizado, que es quien gestiona buena parte del tráfico del noroeste español. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para aportar más información sobre la Ruta de la Plata. Para todas las personas que hayáis trabajado en la Ruta de la Plata o tengáis información valiosa, se agradece mucho vuestra colaboración. Muchísimas gracias. Otra imagen. Espectacular imagen del muelle y el imponente silo de los muchos que hay en esta zona. Próxima estación, próximo episodio, Benavente. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentar, compartid. Y hasta el próximo vídeo.